Estamos de vuelta con Conéctate con la Estrella. Hola, muy buenos días mis estimados estudiantes. Con ustedes la profesora Milka, su profesora de español, esta semana con un tema que yo sé que a todos mis estudiantes les agrada de los distintos niveles, ¿verdad? El tema de hoy son los géneros literarios, pero dentro de los géneros literarios vamos a tratar el cuento. Así que se van preparando mis estudiantes de octavo grado. Llegó, está en su casa, está en la televisión la profesora Milka. Bien, y como todas las semanas, jóvenes, es muy importante mantener y seguir constantemente las normas de higiene. Y una de ellas es el lavado constante de manos. Desinfectar todo lo que tienen a su alrededor, cuaderno, mesa, silla, los útiles escolares, ¿verdad? Toman agua, humedecen un paño y tratan de limpiar y desinfectar todo. Alcohol, muy importante. Y sobre todo, jóvenes, si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos, ¿verdad? Cuidamos en casa a mamá, cuidamos a los abuelos, cuidamos a los tíos. Es muy importante, jóvenes, que se cuiden. El objetivo de hoy es desarrollar la imaginación y la creatividad a través de la lectura de cuentos. Muy bien. ¿Listos? Por favor, saquen su cuaderno de español, su libreta, donde están anotando, escriben el tema de hoy, géneros literarios, 2 puntos, el cuento, y se van preparando para que ya vayan haciendo las anotaciones necesarias. También recuerden que pueden tener a su lado la guía. Ustedes tienen un material tanto digital como impreso que es la guía. Recuerden que nosotros estamos aquí gracias a muchas personas que nos dan la oportunidad en Conéctate con la Estrella, que es una iniciativa del Ministerio de Educación. Muy bien, vamos a ir ya iniciando. Lean en casa, por favor, jóvenes, o de repente pueden hacer una lectura global, muy general o un vistazo, digamos así, con estos 2 textos que ustedes tienen acá en pantalla. Ustedes dirán, profesora, pero son muy extensos. Tengo un primer texto que así leer, veo que hay 2 párrafos, pero parecen como tipo estrofas. Mientras que el otro que lo acompaña es un texto corrido. Dice, desde la rama del ciprés dormido, el dulce ruiseñor canta a la luna y la invita a bajar hasta su nido. Ya ves qué casto amor tan sin fortuna. Y eso que el ruiseñor en un descuido puede llegar volando hasta la luna. ¿A qué les suena eso? Desde la rama del ciprés dormido, el dulce ruiseñor canta a la luna y la invita a bajar hasta su nido. Miren, dormido, nido. ¿Qué hay allí? Allá hay una rima. Y si hay rima, ¿qué ustedes creen que ese texto es? Muy bien, es un poema y su nombre es El ruiseñor y lo escribió Ricardo Miró. El otro texto que está al lado dice, había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires. Cuando ustedes escuchan ese verbo, había, ¿a qué les suena eso? ¿A una poesía también? No, es un cuento. La tortuga gigante del uruguayo Horacio Quiroga. Por allí vamos a iniciar hoy. Vamos a ver lo que son, vamos anotando en casa los géneros literarios. Pero recuerden, jóvenes, que los géneros literarios son varios. Vamos a ver el concepto de géneros literarios, la clasificación de los géneros literarios. Dentro de esa clasificación vamos a ver los narrativos y dentro del narrativo el cuento. Muy bien. ¿Y qué es eso de géneros literarios? Género es cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes, es decir, es un grupo. Y eso, por lo general, los géneros literarios buscan resaltar lo que es la belleza de la palabra. Por eso se le llama la parte literaria. Todo lo que tiene que ver con poesía, con drama, con novela, toda la parte bonita de la expresión es lo que abarca el género literario. Y hay muchas personas que dicen, ¿a ti te gusta la literatura? Claro, porque la literatura nos permite no solo salir del momento en que estamos, sino conocer otras culturas. Bien, ¿cuáles son esas características de los géneros literarios? Vayan anotando, ¿sí? Los distintos géneros literarios son fuente de referencia tanto de escritores como de lectores y de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque a través de los géneros literarios, como cuentos, como novelas, nosotros conocemos nuestro pasado, digamos así. Hay cuentos que hablan del cacique Urracá,
del 20 de diciembre, del descubrimiento de América, de cuando llegaron los españoles a América. Eso es importante porque es una referencia para cada uno de nosotros. En los géneros literarios, el autor expresa emotividad de la realidad o de la imaginación. Recuerden que si usted va a escribir una novela o un cuento, usted decide si va a ser algo muy real o si va a ser algo muy ficticio. Entonces, cada género, jóvenes, comprende a su vez otros géneros literarios. Es decir, que cuando ustedes se decidan escribir algo de literatura, ustedes se detienen y dicen, dentro de los géneros literarios, ¿qué deseo escribir? ¿Cuento? ¿Deseo escribir una novela? ¿Deseo expresar mis sentimientos a través de una poesía? ¿Deseo armar como una especie de una obra de teatro? Entonces usted, dependiendo a la tendencia que desea, usted va investigando acerca del género. Claro que tiene que investigar porque cada género tiene sus rasgos propios, tiene sus propias características. Entonces, yo no puedo decir y quedarme aquí, voy a escribir un cuento. Y a veces, como nos dicen, fluya. A veces no es fluir, a veces hay que organizar las ideas. Inicio con un título, entonces hay que tener mucho cuidado en la escritura porque la escritura es organizada, jóvenes. Entonces, dentro de los géneros literarios, miren, acá los tenemos más claros, están los narrativos, claro está que hay otros. Están los líricos y están los dramáticos. Ahora, los narrativos se subdividen. Está el cuento, está la novela, la leyenda. Dentro de los líricos tenemos las poesías o poemas, las canciones, las odas. Y dentro del dramático tenemos las obras de teatros o comedias. Se dan cuenta que hay una diversidad de géneros y esto es solo literatura. Miren, esto es un grupo de textos que pertenecen al área de literatura, que es un área muy linda, que es un área muy bonita. Vamos a ir ahora bajando. Géneros literarios se subdividen en 3 grandes grupos. Ahora vamos a ver el primer grupo, el narrativo. Miren la palabra, ya le suena narrativo, viene exactamente del verbo narrar. Tiene como propósito presentar un hecho en el que se alterna la voz del narrador y el de los personajes. Porque yo voy a contar algo. El escritor le cuenta algo a alguien. Y para ello se vale de narraciones, de descripciones, de diálogos, de argumentos que reflejen un mundo real o imaginario. Miren la característica que tiene un texto narrativo. Alguien le cuenta algo a un lector. Ese tema que él va a contar, él decide si es algo real o es algo imaginario. ¿Ven? Jóvenes, están anotando. Y dentro de esos géneros narrativos tenemos uno muy lindo que es la novela. ¿Cuántos de ustedes, o quizás no porque no están en el nivel, o pregúntenle, hagan la tarea en casa, pregúntenle a algún familiar, ¿ustedes se han leído El ahogado? ¿Cuántos familiares de ustedes? Hagan la encuesta. Usted empieza en su WhatsApp, en su mensajería, y pregunten en el grupo de la familia, ¿quién se ha leído El ahogado que la profesora Milka anda consultando? Y le van a decir, estoy casi segura que van a decir, yo, su tío, su primo se han leído El ahogado. Dentro de los cuentos tenemos un grupo de cuentos que son cuentos de amor, locura y de muerte de Horacio Quiroga. Quizás ustedes no lo conocen, pero les doy una idea. Y en las leyendas que nosotros tenemos en nuestro país, aquí tenemos un libro de 26 leyendas panameñas. Pero ustedes tienen en casa una referencia de leyenda en vivo, sus abuelos, sus tíos, son referencia viva de nuestras leyendas y cuentos panameños. Géneros literarios, jóvenes. Dentro de los géneros literarios, el género narrativo. Muy bien, ahora vamos bajando. Dentro del género narrativo, ¿cuál vamos a trabajar, profesora? El cuento. Y cuando usted dice cuento, y yo decía hace un momento cuento, pero la persona dice, pero tú sí eres cuentera, o si eres puro cuento. Entonces miren la palabra, no sé si ustedes alguna vez han dicho, pero
hablas puro cuento. ¿Qué quiere decir eso de que es mucho cuento? Bueno, la palabra cuento en el diccionario de la Real Academia Española tiene 3 significados. 1. Es una narración breve y de ficción. Vamos a ver cuál creen ustedes de esas 3. Vamos a trabajar. 2. Es un relato generalmente indiscreto de un suceso. Y 3. Es la relación de palabra o por escrito de un suceso falso o de pura invención. ¿Ven? Pero ese no es el cuento que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Ese no es el cuento, ay, que ya viene mi vecina con un cuento. Quiere decir que algo escuchó y depende cómo lo cuente, cómo lo narre, ella forma una trama. Prácticamente está creando realmente un cuento. Lo que sucede es que quizás no cuenta con una estructura, no tiene una introducción, no tiene un nudo, ¿ven? Entonces ese cuento ya es muy popular, muy oral, es un, como uno dice así entre comillas, como un chisme, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. El cuento que nosotros vamos a ver el día de hoy es el cuento literario, es el cuento ordenado. Es el cuento que se caracteriza porque aparece un número reducido de personajes que participan en una acción con un solo foco temático. Cuando ustedes escuchan la palabra cuento, es lo maravilloso, ¿verdad? Nosotros toda la vida hemos escuchado cuentos. Toda la vida, yo estoy casi seguro. No perdamos esa cultura de contarle a nuestros hijos, a nuestros hermanos, un cuento. Pero un cuento agradable, en las tardes. ¿Por qué no nos reunimos en las tardes y hacemos una tarde de cuentos? Cada uno con su mascarilla en su casa o a través de hacen un diálogo por una plataforma y dicen, ¿qué tal te pareció tal cuento? Ahora tienes la oportunidad de descargarlo. Hay muchos paisajes, uno se imagina muchas cosas. Los personajes, qué rico uno se imagina aquella mujer que lloraba o el niño perdido, ¿verdad? La realidad. Tenemos muchos autores panameños. Hace unos años yo leí un escritor aquí panameño, el profesor Juan Gómez. De sus obras habla sobre el 9 de enero, del 20 de diciembre, que nosotros debemos recordar. Vamos ahora, como les dije, el cuento es un relato breve. Estamos en la clase de 8º grado, la profesora Milka ya está con su tema. Ya vimos la definición de cuento, que es un relato breve que se caracteriza porque tiene pocos personajes. Ahora, como ustedes están interesados, antes de escribir debemos conocer la estructura. Cuando hablo de la estructura, es que como género de escritura tiene que cumplir con sus partes, digamos así. Eso se le puede llamar como si fuera una silueta. ¿Ve? Una silueta de un texto es que tiene un título, tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. Es decir, que escribir no es que yo agarro la pluma y escribo. Sí, las ideas se dan, pero luego tengo que organizarlas para que se dé un buen texto. Y la primera parte que yo debo ir trabajando en mi cuento es la introducción, que es el momento donde se describe el escenario y es necesario dar un breve relato de cómo son los rasgos de mi personaje y el ambiente en que se va a desarrollar la trama. Es como darle como un abreboca al lector para en ese momento atraparlo. Entonces, necesito de la introducción y que la introducción sea agradable, sea llamativa, porque la introducción es como su carta de presentación. Y a través de la introducción es que usted se va a dar a conocer. Luego de que ya usted tiene a su lector atrapado en ese pequeño rasgo, en esa pequeña descripción de su ambiente, le va entusiasmando más con el desarrollo del nudo. ¿Por qué? Porque allí va a detallar situaciones controvertidas o complicadas de resolver. Es decir, es el punto en que la trama llega a su tensión. Ya entonces es donde el lector no puede dejar el libro. ¿Se dan cuenta? Yo le doy un poquito. Luego, cuando ya lo tengo entusiasmado, no lo puedo dejar allí solo. Necesito crearle una escena en que él sienta que algo ha sucedido. En un ambiente un poco complicado.
donde él sienta como lector que algo tiene que resolver. Y finalmente debo llevarlo a un desenlace. El desenlace es la situación en que el cuento llega, como la palabra lo dice, a su final. Por lo general se resuelve el conflicto que se ha planteado en el nudo. Por lo general, miren. Hay veces que se dice que, pero yo no me esperaba ese final. Yo no quería que ellos se separaran. Yo no quería que ella ya no existiera. Exacto, jóvenes. Lo que pasa cuando ustedes tienen un desenlace es que eso va a variar dependiendo de la elección del autor. Usted es dueño de su texto y usted decide qué final le va a dar. Le da una introducción, le da el desarrollo y le da el toque final. Y si usted considera que el toque final es de felicidad, perfecto. Recuerden que cada persona cuando escribe su cuento, por lo general decide darle una enseñanza siempre o dejar un final feliz, como decimos todos, que el cuento termine feliz. Pero a veces eso varía. Entonces, uno, sé lo que es un cuento, que es un relato breve. Conozco la estructura del cuento. Ahora, elementos que tiene un cuento. Vamos a ver. No es fácil, se dan cuenta que para que decida escribir un cuento necesito formarme. Narrador. Está relacionado con la voz que cuenta los hechos. Usted es el escritor, pero usted decide si el que va a salir va a ser su voz o va a salir otra voz, ¿verdad? ¿Qué voz usted va a utilizar? ¿Qué tipo de narrador? En primera persona, uno de los personajes, es decir, usted va a ser el testigo. O en tercera persona, o externo, no participa, solo describe lo que acontece. Por eso es que las personas le dicen, has dicho mucho cuento, me dijeron. Miren que no se incluyen. Me dijeron, ella sale del escenario, pero si no te lo digo, entonces entra. Miren qué importante es reconocer la voz en la escritura, porque la voz en la escritura me dice a mí quién está hablando. Si usted es el escritor, si yo soy la escritora, yo voy a decidir, voy a salir como un personaje o no, voy a hablar desde acá. Sería tercera persona, no voy a participar en mi propio cuento. Es importante, jóvenes, que ustedes reconozcan eso. Una vez que ustedes deciden qué voz van a utilizar, miren qué interesante los personajes. A ver, ¿qué personajes? Si voy a utilizar personajes reales o imaginarios que forman parte de la narración. Y según el papel que desempeñan dentro de la narración, pueden ser personajes principales. Y ahí está el eterno protagonista. Necesito un protagonista que va a ser el centro de atención. Pero si tengo un protagonista, ¿qué necesito? Necesito el contrario, que sería el antagonista, un contrincante, el que siempre hace de la trama un poco complicada. Entonces, tengo una voz, tengo un personaje o varios personajes que son centros, tengo aliados también. Los aliados pueden estar o del lado del antagonista o del lado del protagonista. Por eso es que también utilizan mucho la palabra protagonista. Hoy ustedes son los protagonistas de la clase, es decir, que son el centro de atención de la clase. Y los antagonistas son aquellos que no quieren estudiar, digamos así. Entonces, vaya armando ya todos sus apuntes. Géneros literarios, narrativo. Dentro del narrativo tengo el cuento y en el cuento me quedo allí. Cuento. Relato breve, como sé que es un relato breve, tiene una estructura, tiene sus elementos. Tengo un narrador que es la voz que me cuenta eso. Tengo unos personajes que son los encargados de desarrollar esa trama. Y tengo la temporalidad y la espacialidad. No es más que nada que el tiempo en que transcurre el relato y que puede abarcar distintos escenarios. En la ciudad, en el campo, en una casa, ¿verdad? Dependiendo, hace unos años, día tras día. Entonces es necesario que ubique. Hay veces que dependiendo de cómo se describe el personaje, me ubico en el tiempo y la trama.
La trama se trata de los acontecimientos que les ocurren a los personajes, organizados de manera lógica. ¿Qué le sucedió? Quedó atrapado, se enfermó, ¿verdad? Entonces es muy importante esto. Hay más elementos dentro del cuento, pero estos son los más esenciales, jóvenes, que ustedes deben reconocer. Uno primero lee el cuento, lea varios cuentos. Cuando ya usted ha leído varios cuentos pequeños y reconoce la estructura, reconoce los elementos, reconoce la secuencia, entonces usted ya empieza a decidirse si me atrevo a escribir el cuento. La secuencia textual del cuento. Una secuencia narrativa es aquella que expone un suceso o un conjunto de sucesos estructurados en un transcurso temporal determinado. La secuencia textual del cuento es predominantemente narrativa. Durante el desarrollo de esta secuencia se hace uso de descripciones y de diálogos. Es muy importante, jóvenes, que ustedes no olviden esto, que la secuencia, es decir, cómo se van desarrollando, cómo se van redactando los hechos, es predominantemente narrándolos. No los quiero confundir, pero si ustedes leen un plan de ciencias naturales de la célula, no le narra nada. Había una vez una célula que decía, no, para nada. En el plan de ciencias naturales se expone una idea. Acá, en el tema del cuento, es predominantemente una narración. ¿Listo? Y que está acompañada por descripciones y diálogos. ¿Qué es una descripción? Muy bien, la descripción es la enumeración de cualidades, circunstancias o rasgos característicos de un personaje, de un lugar o de una cosa. Es necesario que durante la secuencia, durante el desarrollo de su cuento, usted utilice las descripciones. Vamos a presentarle un ejemplo de descripción. La casa tenía lo que pareció un inmenso jardín, desordenado, con una glorieta central, menoscabada por la lluvia, glorieta de maderos blancos cubiertos por enredadera. Es cuando se empieza a describir toda esta escena. Era un hombre delgado, alto, y la clásica descripción, la de Platero, suave, peludo, ¿verdad? Es un texto descriptivo, es una descripción. Los diálogos. Proceso de comunicación entre dos o más personas. Como en un cuento tengo personajes, necesito tener diálogos. Ellos conversan, ellos intercambian ideas. Miren este diálogo. Iba a morir poco a poco mediante voraces e interminables picotazos. ¿Quién? Y allí hay un rasgo muy práctico de diálogo y es la raya. Si nosotros nos ponemos, dijo un muchacho, si nosotros quisiéramos, si tuviéramos valor, repitió, podríamos subir allá donde está la vaca y salvarla de su martirio. La vaca. Déjese de eso, niño, repitió un viejo. Allá hay un diálogo. Y ese diálogo lo extraí del cuento La vaca de nuestro escritor Francisco Chamarrín de la provincia de Veraguas. Punto número 4. Van anotando cuento. El cuento tiene una estructura. Introducción, nudo y desenlace. El cuento tiene elementos, narrador, personajes, trama, temporalidad y espacialidad. El cuento tiene una secuencia predominantemente narrativa, donde se van contando los hechos. Y dentro de esa narración tengo descripciones y tengo diálogos. Ahora, tengo recursos textuales. ¿Qué quiere decir que un texto narrativo, un cuento, tiene recursos textuales? Bueno, son como pistas. Son como pistas que al lector le dicen esto es un cuento, definitivamente, porque las oraciones tienen un carácter lógico y no improvisado con estructuras categóricas. Hay un sujeto, un verbo y un complemento. Es frecuente la utilización de marcadores organizacionales, textuales de tipo temporal o que expresan algún tipo de
de secuencia. En principio, al principio, érase una vez, en ese momento, entonces, después. Marcadores también, recuerden que hay muchos tipos. En la parte de recursos retóricos, que es muy propio de la literatura, tenemos las personificaciones, las metáforas y todo esto. Muy bien, ahora llegamos a nuestro gran cuento. Ya conocieron todo este recorrido de teoría de cuento, definición de cuento. Ahora vamos a ver nuestro cuento. Y el cuento que hoy les traje es La tortuga gigante, del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Miren, vamos a ir analizando poco a poco porque no me alcanza el tiempo. Pero ustedes en casa los invito a que lean. Tengo un título muy importante para mi cuento. Se relaciona con el tema del cuento. El autor, quien escribe el cuento, La tortuga gigante. Inmediatamente cuando yo leo el título, hago así como una comprensión general y ya me imagino una gran tortuga. Aunque hay veces que los escritores juegan con los títulos y nos atrapan y luego nos despistan, digamos así. Luego dice, había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó. Inicia mi secuencia narrativa, predominantemente de los cuentos, y el narrador está en tercera persona. Él no está hablando de él mismo, él está hablando de otro hombre. Horacio Quiroga dice que había una vez un hombre que estaba sano. Esa es la introducción. Él presenta a mi personaje, no le da nombre. Luego él se enferma y va donde un amigo y le dice, ¿por qué no te vas al campo? Ve a vivir al monte, allá el aire es fresco, allá te puedes curar. Entonces, que se vaya. Ese era el consejo que le da el amigo, que se fuera al campo. Entonces las expresiones subrayadas, dormía bajo los árboles, vivía solo en el bosque, allá podía hacer ejercicios al aire libre, muy contento en medio del bosque, que bramaba como el viento y la lluvia, es decir, la naturaleza. Qué rico es como cuando vamos al río, es distinto a la ciudad. Él vivía en la ciudad, se enferma y el amigo le recomienda que se vaya al campo. Entonces, todos estos escenarios ya empiezan las expresiones a hacer referencia a la naturaleza como un punto importante en el cuento y le dan indicios del escenario. Seguimos con nuestro cuento. El hombre se fue. No me dice nombre. El hombre se va. El hombre tenía otra vez buen color. Estaba fuerte. Tenía apetito. Lenguaje sencillo. Miren qué fácil es leerlo. Pero ¿qué sucede allí? Hay algo mucho más profundo. Que la naturaleza en esta narración representa la salvación para el hombre. Porque él vivía en la ciudad, se enferma. Y luego le dicen, ve al campo, ve a la selva, ve al bosque, donde hay árboles, porque allá te vas a sentir mejor. Y así sucedió. Miren, dice que tenía buen color, estaba fuerte, ¿ya? Pero un día se encontró, dice, a la orilla de una gran laguna, a un tigre que se quería comer a una tortuga. Estaba ya a punto, pero no podía sacarle la cabeza de la tortuga, porque ustedes saben que ellas se meten en su caparazón. Entonces el hombre lanzó y dio un disparo, era un cazador, era muy bueno, y le sacó, mató al tigre. Le sacó, dice que era tan grande que podría cubrir su cuarto con como si fuera una alfombra. Miren eso. Ya empieza el desarrollo del cuento. ¿Ven? Era un hombre que estaba enfermo. Inicio. Se va a la ciudad. Luego viene una escena interesante como que se encuentra. Al final él, ahora sí, dijo el hombre, voy a comer tortuga, que es una carne muy rica. Él habla solo. Allá hay un monólogo. Ahí no hay diálogo. Ahí lo que hay es un monólogo. Luego decide que se la va a comer. ¿Pero qué pasa? Pero cuando se acercó la tortuga estaba herida y él se compadeció y decidió llevársela. La arrastró. La tortuga quedó arrimada en un rincón de su casa y pasó días, miren la parte de la temporalidad, y días sin moverse. ¿Cuántos días? No sabemos, pero sí hay un aspecto de tiempo muy importante. El hombre la curaba todos los días y después le daba golpecitos con la mano sobre el lomo. Miren eso, allí hay un tema del cuento, allí inicia un sentimiento de amistad. Es bueno entre el hombre que iba de la ciudad y la tortuga que pertenece al bosque. La tortuga se sanó, pero ¿qué pasó? Que nuevamente el hombre se enferma, regresa la enfermedad.
Después no pudo levantarse más, la fiebre aumentaba cada día y él mismo hablaba, pensaba, voy a morir porque estaba solo en la selva. Al poco rato la fiebre subió más y perdió el conocimiento. Pero la tortuga lo había oído y entendió lo que el cazador decía y ella pensó, el hombre no me comió la otra vez. Aunque tenía mucha hambre y me curó, yo lo voy a curar a él, la tortuga. Eso es una personificación. ¿Qué quiere decir la personificación? Es cuando yo le doy cualidades de un ser humano a otro ser. Dice que la tortuga pensó, ahora yo lo voy a curar. Entonces fue a la laguna, buscó una cáscara de la tortuga chiquita y después la limpió y con arena y ceniza la llenó de agua y se la dio de beber al hombre. Seguimos allí. Entonces el hombre, todas las mañanas la tortuga hacía lo mismo. Allí se da nuestro tema, la solidaridad. Miren este intercambio que hay. El hombre la salva a ella. Luego ella lo ayuda a él. Es lo que estamos viviendo en estos momentos. Un momento de solidaridad, ayudarnos los unos con los otros. Ese es el tema del cuento. Seguimos con nuestro cuento. Pero también la tortuga lo había oído. El hombre estaba demasiado enfermo, entonces la tortuga se queda ahí. Dice, si se queda en el monte, aquí no hay remedios y tengo que llevarlo a Buenos Aires. La tortuga lo tiene que llevar a Buenos Aires, Argentina. Ese elemento de fantasía, como una tortuga lleva a un hombre a un país y viven en el campo, ¿de qué distancia estaban? Dicho esto, cortó enredaderas finas y fuertes, que son como piolas, acostó con mucho cuidado al hombre encima de su lomo, de su caparazón, y lo sujetó bien en las enredaderas para que no se cayera. Hizo muchas pruebas para acomodar la escopeta. Miren que hasta eso se llevó. Y así anduvo días, semanas tras semanas. Cada vez estaban más cerca de Buenos Aires. Ahí está, espacio y tiempo. ¿Ven? Hay que reconocer todas esas pistas, jóvenes, porque me indica que eso es un buen cuento. Vamos a ir dándole fin a nuestro cuento. La tortuga pasó días con el hombre encima, amarrado sobre su lomo, hasta que dice que llegó ya agotada. Dice, se encuentra con un ratón de la ciudad, posiblemente el ratón Pérez. La encontró con los dos viajeros y dice, ¿qué tortuga?, dijo el ratón. Nunca he visto una tortuga tan grande. ¿Y eso que llevas en el lomo, qué es? ¿Es leña? No, le respondió con tristeza la tortuga, es un hombre. ¿Y a dónde vas con ese hombre?, añadió el curioso ratón. Quiero ir a Buenos Aires, respondió la pobre tortuga, que es en una voz muy baja que apenas se oía. Pero vamos a morir aquí porque nunca llegaré. Ya ella estaba triste porque no veía el momento y yo no veo tampoco cómo iba a llegar. ¡Sonsa! Miren lo que le dice el ratón. Dijo riéndose, nunca vi una tortuga más sonsa si ya has llegado. Era la luz que ella veía. Cuando ella iba en el camino veía una luz, era la ciudad. Recuerden que parte de las características de la ciudad es la iluminación. Entonces la tortuga al oír esto sintió con fuerzas una inmensa fuerza de salvar al cazador y siguió con su marcha. Hasta que al fin el director del zoológico logra verla y estamos llegando a nuestro desenlace de nuestro cuento. El dueño del zoológico, que fue el que le recomendó al señor que se fuera al campo, reconoció a su amigo y él mismo fue corriendo a buscar remedios con los que el cazador se curó. Vamos llegando al fin. Cuando el cazador supo que lo había salvado la tortuga, cómo había hecho un viaje de 300 leguas para que tomara remedios, no quiso separarse nunca más de ella. Claro, es un agradecimiento que tiene que tener. Y con él todos los días la veía y así pasó la tortuga, feliz y contenta con el cariño que tenía. Ay, qué lindo, ¿verdad? Es allí, en ese final, donde se manifiesta nuevamente la solidaridad hasta el final del cuento. Y miren que regresa a la ciudad, punto de inicio y cierre. Él inicia en la ciudad, va a la selva y regresa a la ciudad y da el final del cuento. Ese desenlace que está allí, la tortuga logra llevar. El hombre
llega a la ciudad donde estuvo enfermo, pero se va a la naturaleza sana, pero hay un animal que lo lleva. Entonces hay un trasfondo, hay algo muy lindo en ese cuento, más que una tortuga, más que un hombre, ¿verdad? Entonces es importante que cuando ustedes lean, jóvenes, reconozcan toda esa esencia que está en ese cuento, más que los personajes, que el escenario donde se desarrolla, sino esos sentimientos que se dan allí. Miren que el hombre, sin saber, crea un lazo de amistad. Ahora vamos a activar todas esas ideas que ustedes tienen acerca del cuento. No lo olvidaron, la tortuga gigante. Muy bien. ¿Consideras apropiado el título? La tortuga gigante. Sí, porque la tortuga era la antagonista. ¿Era la antagonista? No. Sí, porque la tortuga aparece a lo largo de todo el cuento. ¿Qué representan los dos personajes? El hombre representa la humanidad y la tortuga representa la naturaleza. ¿Qué escenario se resalta? La naturaleza. Muy bien, hemos finalizado nuestro cuento. Ahora vamos a activar todas esas ideas para ver qué tanto recordamos del cuento. Taller. Vamos a responder número 1. ¿Consideras apropiado el título del cuento? Sí, no, pero sí, ¿por qué? ¿Porque la tortuga era antagonista, era protagonista o por qué? Es sí porque la tortuga aparece a lo largo de todo el cuento. Ella pertenece, es un personaje principal y está muy bien el título. ¿Qué representan los dos personajes, hombre y tortuga, en el cuento? El hombre representa la humanidad y la tortuga representa la naturaleza. Miren que él se va de la ciudad al bosque. ¿Qué escenario se resalta en el cuento? La ciudad. ¿La naturaleza o el zoológico? Claro, la naturaleza, porque él pasa su mayor parte del tiempo allá, él sana. ¿Cuál de las siguientes expresiones es un ejemplo de personificación en el cuento? Recuerden que la personificación es cuando yo le doy una cualidad que es de un ser humano a un animal o a un objeto, a otra cosa. Voy a morir, dijo el hombre. La tortuga lo había oído y dijo, tengo que llevarlo a Buenos Aires. Exacto, esa es la personificación. ¿Cuál es la intención comunicativa que prevalece en el cuento? La intención es informar lo que vivió el hombre, defender a los animales de los peligros o narrar las vivencias. Como el cuento tiene una secuencia narrativa, exacto que la intención comunicativa es narrar. ¿Qué conclusiones puedes obtener del cuento? ¿Que la tortuga hablaba? No. ¿Que tanto el hombre como la tortuga se enfermaron? Eso es cierto. Que cuando ayudas a otro, ese valor de solidaridad se te devuelve. Claro está. Muy bien. ¿Qué estructura tiene el cuento La tortuga gigante que he venido resaltando durante toda la clase? Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. Eso es importante que ustedes lo reconozcan. Escribe un ejemplo de descripción. El hombre tenía otra vez buen color. El hombre era fuerte. El hombre tenía apetito. Persona que aparece en este cuento y que posiblemente ya lo conocías de otros cuentos. Eso se le llama, en otras palabras, la intertextualidad. Y no es más que nada que es Ratoncito Pérez. Posiblemente porque el autor le dice, cuando la tortuga llega a Buenos Aires, se encuentra con un ratoncito que era el Ratoncito Pérez. Exacto. ¿Qué tal les pareció la clase de hoy? Espero que les haya agradado y que no hayan dicho, la profesora sí dice cuentos. Bien, ¿qué aprendimos hoy? Que los géneros literarios, que hay géneros que son tanto literarios como no literarios. Dentro de los literarios tenemos la parte del cuento, que es un texto completamente narrativo. Cuenta o narra hechos reales o ficticios. Tiene una estructura, jóvenes. Tiene elementos que son propios. Cuando ustedes le dan un documento y usted empieza a leerlo y no le dicen qué es, usted debe reconocerlo. ¿Por qué lo va a reconocer? Porque no es que le va a decir allí, te estoy dando un cuento, ¿ya? Y le dejo otro cuento que se lo recomiendo, que sé que les va a encantar, que es El Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde. Si La tortuga gigante les gustó, este les va a encantar mucho más. Para la casa, y me escriben sus comentarios, por favor, qué tal, compartan en familia este cuento. También Las Mil y Una Noches, que no puede faltar. Y como estamos aquí, gracias a muchos colaboradores, que estamos en un momento de solidaridad, me despido con la clase de los géneros literarios. Gracias por estar atento a la clase, mis estudiantes de octavo grado a nivel nacional. Siempre les daré las gracias por sus correos. Ahora espero
que me digan qué tal les fue con el cuento del Ruiseñor y la Rosa. Así que nos vemos la próxima clase. Pronto regresamos con Conéctate con la Estrella.